Muchas bendiciones, les saludamos en este día martes, contentos de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse con nosotros. Este día es un día especial, estaremos compartiendo, como ustedes pueden ver, la palabra de Dios. Estaremos hablando un tema muy bonito. Así que desde este momento puedes contactar a tu familia, puedes mandarles un texto o un WhatsApp, ¿verdad? Dejarles saber que estamos acá compartiendo con ustedes en esta noche en nuestro servicio de oración de día martes, Iglesia en Casa. Hemos estado trabajando duro para compartir con ustedes este día, este tema. Así que esperamos que ustedes sean edificados y bendecidos. Bienvenida, pastora. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Y el número a llamar, si usted quiere mandarnos un texto, es 786-471-6411. 786-471-6411. Pueden mandarnos un mensaje por ese número. También sale en la pantalla. Cualquier cosa, queremos saber que usted está conectado, que nos están viendo, y si nos quiere mandar su saludo o su petición de oración, es bienvenida. En esta noche vamos a orar. Y es importante que hoy podamos encontrar esta guerra de palabras que se desata en los aires, porque todos son palabras. Todo es palabras, palabras negativas, palabras positivas. Alguna gente le llama buena vibra, nosotros le llamamos promesas de Dios. Cuando busqué en la computadora si había alguna canción que hablara acerca de la esperanza, ¿no? Porque dije, bueno, tiene que haber alguna canción que hable de la esperanza, y no hay nada que hable de esperanza. Hay una, de hecho, sea de paso, es una canción que no es 100% cristiana. Habla de tener esperanza, de creer, ¿verdad?, en el futuro, de tener algún tipo de fuerza para seguir. Pero nadie basa la esperanza en Dios, ¿verdad? Nadie basa la esperanza en las promesas de Dios, en lo que Dios hizo. La Biblia dice que hay tres cosas que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, ¿verdad? O sea que lo que puede matar la esperanza es la duda. Y no mata la esperanza en Dios, porque Dios es esperanza, ¿verdad? Dios es el dueño de todo atributo divino. Atributo, estaba viendo en el diccionario, que significa singularidad, cualidades, propiedades de un ser. O sea que Dios no tiene esperanza, Dios es esperanza. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene fe, Dios es fe. Él es la fuente de todas esas cosas buenas. Y es la palabra atributo, ¿verdad? Que es cualidades, propiedades que tiene un ser. Solo Él puede tener todas esas cosas en abundancia para nosotros. Y a veces que la esperanza se pierde, ¿no? La gente, por la duda, la esperanza puede morir en ti o en mí, pero la esperanza en Dios nunca muere, porque la esperanza es eterna. Dios ya lo dijo, Dios ya lo prometió, ¿verdad? O sea que lo que Dios dice se cumple, porque Dios no es mentiroso. Y por eso es que en esta noche escogemos con mi esposa compartir este tema acerca de la esperanza, porque la Biblia tiene una cantidad de situaciones que vivieron hombres y mujeres donde la esperanza fue fundamental para ellos, ¿verdad? Ellos se agarraron de Dios, de las promesas de Dios. Y la fe nos sirve para vivir hoy, ¿verdad? Pero la esperanza nos sirve para navegar el mañana, y eso es muy importante. No basta con solamente tener fe, tenemos que tener esperanza, porque Dios ha dicho que es importante la esperanza, y se ejemplifica, ¿no?, como un ancla. Y a mí, que me gusta el mar, me gustan los barcos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ancla. Algunas anclas sirven para que se agarren de las rocas, otras para que se afinquen a la arena, o se agarren de la arena, y depende el bottom, ¿verdad?, o el fondo que haya. Así es el tipo de ancla que tienes que usar, ¿verdad? Y como sabemos que hay diferentes tipos de ancla, mi pregunta es, ¿verdad?, ¿cuál es tu ancla? ¿Verdad? ¿Qué tipo de ancla tienes tú? ¿Verdad? Porque acuérdate que el ancla es la que mantiene la embarcación segura, para que no naufrague, para que no se vaya hacia las rocas, ¿verdad?, para que no encalle, como se dice, ¿verdad?, y se pierda la nave. Hoy tenemos que estar seguros, ¿verdad?, en el Señor, qué tipo de ancla estamos usando en nuestra vida, porque todos estamos navegando y todos tenemos un navío, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo estás con el ancla? Porque si no tienes ancla, que se
simboliza, ¿no? Con la esperanza, ¿verdad? Dice que la esperanza es nuestra ancla del alma, y lo vamos a ver al final cuando hablemos. Pero tenemos varios personajes. Mira lo que dice: así que los que somos fuertes, ¿verdad? Debemos soportar, y estoy en Romanos 15 para los que tienen su Biblia. No sé si querés como ordenar a los hermanos para que tengan su Biblia, porque estamos estudiando ahora mismo. Es importante que los días martes, porque tocamos temas bíblicos, bueno, los domingos también, pero el martes es bueno que tú tengas un libro donde escribir, tu lapicero, tu libro, tu Biblia. Importante que tú veas los versículos que estamos mencionando, si la quieres ir a traer al cuarto donde tú la tengas, porque o la tienes en el teléfono, pero asegúrate bien, porque si no nosotros te podemos estar diciendo cosas que tal vez no, nunca vas a saber dónde está. Primero Dios, no vamos a decir nada malo. Primero Dios, no vamos a decir nada malo, pero sí es necesario que tú sepas dónde está, en Sí. qué parte de la Biblia. Ajá, no para que aprendan, porque Sí. dice el vendedor que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, ¿verdad? Y tenemos que leer la escritura. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron, como hoy vamos a compartir, mi esposa va a compartir unos personajes y yo a lo mejor otros, para que podamos aprender. Escucha, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza, ¿verdad? O sea que la Escritura te da un ancla o te muestra quién es esa ancla, ¿verdad? ¿Cuál puede ser tu ancla, no? Y en este caso, pues por supuesto son las promesas de Dios. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando alcanzamos el tener confianza en Dios, ¿verdad? Es porque estamos anclados en Dios, pero lo hacemos a través de estudiar la Biblia, para que la gente que vivió antes y le creyeron a Dios tuvieron un ancla, ¿no? Que fue la confianza y la fe en Dios. Y eso que se escribió a nosotros también nos da esperanza, ¿verdad? También lo mismo nos da a nosotros, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el poder estar anclados en la seguridad, en las promesas. Todo va a pasar, todo esto va a ir a otro nivel. Dios nos va a sacar, pero nos va a sacar si nosotros podemos navegar el mañana por medio de la esperanza. Y vamos a estudiar algunos personajes bíblicos, ¿verdad? De cómo ellos creyeron a Dios, cómo Dios los usó para que pudiesen llegar a tener esa esperanza en Dios, ¿verdad? Así que vamos. Así es. Primero. Por ejemplo, tú te recuerdas de José. José era hijo de Jacob, y Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Pero en esta historia lo que a mí me impresionó ver fue en la parte donde a José lo vendieron sus hermanos, se puede decir, porque lo dejaron en un pozo y le quitaron la túnica que su padre le había regalado. Todos sabemos esa historia, cómo pasó. Y el muchacho quedó ahí, pero luego alguien pasó, se lo llevó para Egipto. Tú conoces qué es lo que sigue, pero a mí me tocó mucho saber esto, que hay veces que nosotros perdemos la esperanza como padres, ¿verdad? Me imagino cómo se habrá sentido Jacob al haber perdido a su hijo. Sus hijos llegaron y le dijeron que estaba muerto, le mintieron, le llevaron la túnica llena de sangre. O sea que en ese momento Jacob perdió esperanza. ¿Por qué? Porque otros le mintieron y se la quitaron. Muchas veces pasa así con nosotros. Hay personas que nos dicen tantas cosas malas que nos hacen perder la esperanza. Pero quiero decirte que la esperanza es saber esperar en Dios. Saber que tenemos un Dios que lo que promete cumple. Y Jacob
Luego, al pasar del tiempo, tú sabes la historia, José estuvo en Egipto, ya era un ministro, el primer ministro de Egipto, y sucedió que sus hermanos se le tuvieron que humillar y lo llevaron delante de su padre. Pero cuando lo llevaron delante de su padre, ya Jacob había perdido la esperanza. Pero quiero decirte algo. Jacob tuvo la túnica llena de sangre, fue lo único que él recibió, nunca vio el cuerpo de su hijo. Pero si tú pierdes un hijo, yo me puse a pensar, si yo perdiera una hija, yo tendría siempre la esperanza, hasta no ver, no creer, como dice uno a veces, tendría esperanza de volverlo a ver. Pero cuando leí en Génesis 48:11 y dice, y dijo Israel, porque Israel es Jacob. Tú te recuerdas de eso también, que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y dice, y dijo Israel a José, cuando se volvieron a ver, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces a veces pensamos que si nosotros estamos debajo de la voluntad de Dios, o sea, sujetos a la voluntad de Dios, todo lo que nos pasa, así las personas nos quieran robar la esperanza, así la situación nos quiera robar la esperanza, si nosotros tenemos fe en Dios, nosotros vamos a ver algo mejor, porque mira, Dios nunca nos quita las cosas, Dios nunca nos hace cosas malas. Él a veces permite cosas para que nosotros aprendamos a vivir, a madurar, y aquí tú te das cuenta que él no solamente vio a José, sino vio a los hijos de José, a su descendencia. Hay cosas mejores que pueden pasar en nuestra vida. Y más adelante te voy a decir otro, Job también, más adelante te lo digo. Me imagino que cuando tú ves las páginas de Génesis, ¿no? Y en las páginas donde él ve a sus hijos malcriados, malos hermanos, desobedientes, pierde a José, básicamente lo ve todo mal, como a lo mejor tú lo estás viendo ahora mismo, ¿verdad? Pero después pasas las páginas un poquito más adelante y te das cuenta que de esos hijos que él tenía, que eran un problema, nació la nación de Israel. Y ves todo lo que Dios hizo cuando él lo consideraba todo perdido. Dios hizo algo tremendo, porque a las pocas páginas ya tú ves la transformación que Dios trajo, cuando él, me imagino yo, que como nosotros muchas veces, ¿no? Pensamos que ya esto se acabó, ¿verdad? Como quien dice, ya esto ya no va a ser, pero esa es la esperanza. La Biblia dice que cuando hay esperanza, ¿no? Como lo dice también de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, ¿no? Conforme a lo que se le había prometido, porque el ancla que tenía era la seguridad en Dios, ¿verdad? Abraham era un hombre de fe. Dice que él creyó, no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, ni tampoco la matriz de su esposa Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, ¿verdad? Porque el Señor le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Y por eso dice, en esperanza contra esperanza, porque la esperanza no muere, la debes conservar. Acuérdate que la esperanza es eterna, porque la esperanza es Dios, ¿verdad? Dice que 3 cosas permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y ese es el motor que nos impulsa. El número 1 es saber que Dios nos ama. Si te das cuenta, José se dio cuenta que Dios lo amaba, porque donde quiera que él iba, Dios lo prosperaba. Se parecía fea la cosa, pero al ratito Dios actuaba, ¿verdad? Y así fue por todos sus procesos, porque tuvo procesos, ¿verdad? La cisterna, en la casa de su amo, creo que fuera Botifar. Después estuvo en la cárcel por una acusación falsa, y así el copero y el panadero le prometieron sacarlo y no lo sacaron, sino hasta que Dios quiso, ¿verdad? Vino el momento, su oportunidad. Todos agarrados de Dios vamos a tener una oportunidad, porque eso es lo que quiere decir esperanza. Antes que, si quieres, compartes de Job, pero quiero compartir con los hermanos. Mira, esto quiere decir esperanza, expectativa, perspectiva, futuro, posibilidades, salida, certidumbre, ¿verdad? O sea, certeza, ¿verdad? De que algo va a pasar, seguridad, confianza,
convicción y convencimiento. Fíjate, todo lo que sale de esta palabra, ¿verdad? Que es como un ancla que tenemos que tenerla segura, ¿verdad? Para que no naufraguemos, para que no perdamos la confianza en el Señor. Hay veces que tenemos dudas. Por ejemplo, si nosotros podemos tener confianza, por ejemplo, ¿será que hay esperanza para mí? ¿Será que a esta edad puedo encontrar un trabajo porque me votaron? ¿Será que mi situación económica va a mejorar? ¿Será que mi matrimonio se va a salvar? ¿Será que voy a curarme de esta enfermedad? ¿Será que me voy a enfermar? Nos entran muchas dudas, pero quiero decirte algo. Antes que nos entren esas dudas, entreguemos nuestro corazón al Señor, entreguemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay beneficios de estar bajo la protección de Dios. Hay beneficios de estar en el propósito de Dios. Por ejemplo, una de las consecuencias de no estar en el propósito de Dios es la pérdida de los sueños, la pérdida de la visión, la pérdida de la ilusión. Ya no tienes ilusión, te entra depresión. Pero cuando vivimos en el propósito de Dios, entonces nos aferramos a Dios, tenemos esa esperanza, sabemos a dónde vamos, nos enfocamos en Dios. Y también ¿qué debemos de hacer para conservar la esperanza? Controlar nuestras palabras, qué es lo que nosotros confesamos a diario, qué es lo que nosotros hablamos. Si tú eres negativo, quejón, también debemos de tener fe. Entonces la crisis también nos afecta muchas veces a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Sí, Dios lo permite. A veces que pasemos por crisis, que nos enfermemos. Y hay veces que también tú vas a ver, por ejemplo, en esta época del COVID-19, tú vas a ver que cristianos están siendo afectados por esa enfermedad. ¿Pero por qué? Porque Dios a veces lo permite para que nosotros seamos ejemplo para los demás, para demostrar su poder en nosotros. Hay pastores que han sido tocados por esto. Yo vi un pastor hace poco, un testimonio tremendo. Dios lo sanó y ahora está predicando más que nunca. Y la gente se está convirtiendo a través de su video, de su testimonio. Dios usa al que Dios quiere y a través de una prueba. Una señora anciana también que salió ahí en las noticias que necesitaba un respirador. Y dice que ella dijo que su vida había sido muy buena y que había estado con Dios y que mejor le dieran el respirador a una joven. Y le dieron a una joven el respirador y la anciana murió, pero se fue con Cristo. Entonces tú tienes que tener tu visión en el Señor. Mira, así la tuvo Job. Y esto es lo último que te voy a decir en esta noche para que tú confíes en Él. Dice Job aquí, dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjate, Job estaba pasando una enfermedad tremenda. Ni siquiera nos lo podemos imaginar, pero dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, fíjate, Job nunca renegó. Job siempre tuvo la esperanza en Dios y como Job recibió el doble de hijos, al final de su prueba, el doble de hijos, el doble de propiedades, Dios le dio el doble de todo. Igual pasó con Jacob, porque a Jacob no solamente Dios le devolvió a José, sino que le trajo a sus dos hijos. O sea que había perdido uno supuestamente y después recibió tres, a los dos hijitos de José y a José. Así que hay veces que no, lo que tenemos que saber es esperar en Dios. Así también dice la Biblia que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, porque es una guerra de palabras. Y como dije anteriormente, la duda puede matar la esperanza en ti y no debemos dudar porque Dios trabaja de esta manera. Dios trabaja con crisis, con dificultades, con adversidades para ver qué hacemos, ¿verdad? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Como te dije, la fe, la esperanza y el amor. Lo primerito es el amor, entender que Dios te ama, que no importa quién tú seas, no importa qué tú hayas hecho, el Señor te ama y el Señor tiene un propósito contigo. Y la razón por la cual sintonizas hoy no es sino una incidencia de Dios, porque en Dios no hay casualidades. Las casualidades no existen.
dentro del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada persona. Y hoy es el día en que tú puedes entender que tú puedes ir al cielo con el Señor, no porque te vas a morir ahora, sino porque Dios ha prometido que en Cristo Jesús tú puedes tener salvación, vida eterna, eterna vida con el Señor, ¿verdad? Una excelente tipo de vida, confiando en las promesas del Señor. Hoy vemos que la situación es difícil, pero es una guerra de palabras, ¿no? Como decía mi esposa, es lo que escogemos pensar, lo que escogemos decir. El diablo te dice, está todo terminado, pero Dios te dice, recién estamos comenzando a la bendición. Fíjate que dice que Job fue bendecido 2 veces más de lo que era bendecido. Y uno dice, pero ¿y cómo, verdad? Porque la verdad es que no había esperanza. Claro que hay esperanza. La esperanza no muere, es el ancla del alma. Y hoy compartiendo con los hermanos, ¿verdad? Con todos ustedes, creemos que Dios pone todo en perspectiva, que Dios arregla la situación, que Dios tiene un plan para nosotros, ¿verdad? Que ahora recién estamos comenzando a movernos hacia allá. Hay un personaje que es el rey David. Tú sabes que él derrotó a Goliat, ¿verdad? Y tenía mucha fe en ese momento que derrotó a Goliat. La esperanza de él era que lo iba a derrotar y que le iba a quitar la cabeza, pero no tenía espada cómo hacerlo. Pero en la esperanza, ¿verdad? Él planeó y dijo, este sí tiene espada, si yo lo boto, ¿verdad? Si me lo traigo al piso, entonces logro quitarle la espada y con esa espada yo lo termino. Y así fue, fíjate, él lo terminó y Goliat murió. Pero después se le levantó otro enemigo a David, diferente que Goliat, y fue nada más y nada menos que era uno de su propia raza, que fue el rey Saúl, que lo comenzó a perseguir, de tal manera pues que David se sentía como una rata perseguida, se sentía acosado, se sentía ya casi muerto, ¿no? Porque así eran las oraciones y los salmos. Cuando tú revisas los salmos, tú te das cuenta cómo David, ¿verdad? Pasó tantas dificultades bajo la persecución de que era un enemigo diferente, ¿no? A veces los problemas no son iguales, los problemas cambian. Y puede ser que este problema que tú estés viviendo ahora no lo has vivido antes y no sabes cómo lidiar con él, ¿verdad? Pero siempre me recuerdo de esto. Dice que cuando David, siendo perseguido por Saúl, sintiéndose ya casi muerto, llegó al sacerdote. En primera de Samuel 21:9 está este pasaje que siempre me ha impresionado mucho, porque llega David todo perseguido y todo asustado y todo miedoso, todo amedrentado, y llega al sacerdote y le dice, óyeme, le dice, tienes comida, y dice que le da de comer, ¿no? Y luego le pide una espada y le pregunta, le dice, no hay una espada que me des, le dice, para yo poderme defender, ¿verdad? De Saúl que me persigue. Y ¿sabes qué le dijo el sacerdote? Le dice, mira, le dice, no hay espada aquí, no hay ninguna, le dice, solamente está la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste, ¿verdad? Y entonces le vienen todos esos pensamientos a la cabeza, ¿no? De cuando Dios le había dado la victoria contra el gigante. Y ¿sabes qué le dice? Le dice acerca de la espada, le dice, ninguna como ella, le dice, dámela, ¿verdad? Y la espada representa la palabra de Dios. Yo hoy viendo, buscando en el diccionario la etimología, ¿no? De la palabra esperanza, me salió algo muy curioso, ¿no? Y que te lo quiero leer. Dice acerca de la esperanza, porque muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? del significado de las palabras. Dice, la esperanza es lo último que se pierde. La palabra esperanza viene de espera, del latín. O sea, quiere decir, y esta es, la palabra viene de aspes, que quiere decir esperanza. Cuando uno espera una persona es porque tiene la esperanza de que va a venir. Cuando uno pierde la esperanza, va y no lo espera más, ¿verdad? Mire lo que dice, esperanza se deriva con un sufijo de cualidades. La parte de la palabra ansa, dice, procede del latín, del verbo latino esperare, derivado de
de espes, como dije anteriormente, pero la palabra latina espes se suele vincular a una raíz indoeuropea que también presenta el adjetivo latino prosperus, feliz, que se expansiona, ¿verdad? Que también quiere decir expansión, de donde próspero y esperar en el griego se vincula al verbo extender, de donde viene la palabra espasmo y también la palabra espada larga de hoja extendida. ¿Qué te parece? O sea, pues que ya va asociando la esperanza con la palabra, ¿no? Que prestado al latín con la forma de espata, nos da la palabra espada y sus diminutivos, ¿no? Que también se acerca a espátula, y nos da también la palabra espalda y espátula, ¿verdad? Pero lo que me pareció curioso es que cuando vas buscando, ¿verdad?, el verdadero significado de esperanza y cuál es su raíz, ¿verdad?, se trata acerca de extensión, de expansión, de alcanzar y sobre todas las cosas de la palabra espada, ¿no?, que es esperanza, ¿verdad? Viene de la palabra espada. Y David le dijo: ninguna como esa espada con la que yo derroté a Goliat el filisteo, ninguna como ella, dámela, le dice, porque no hay otra como ella. Y yo quiero decirte que para uno tener esperanza, no hay otra espada como la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios que la palabra es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, ¿no? Puede ser ofensiva y puede ser defensiva, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado con la palabra, pero también él contestó con la palabra, ¿no? Satanás sabe muy bien la Biblia y hay veces que inclusive usando la Biblia nosotros no encontramos, ¿verdad?, esos versículos necesarios para poder creerle a Dios, pero no hay duda que Dios está obrando. Hay un texto aquí en Hebreos que me encanta tanto porque tiene que ver con algo, y sabes que Dios, cuando Él nos dio la palabra esperanza aquí en Hebreos, mira lo que dice, hablando de Jesús, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, ¿verdad? O sea, la misma solicitud, ¿verdad? O sea, lo mismo que estamos teniendo fe hoy, tenemos que tener fe que Dios lo va a hacer mañana, amén. Esa es la esperanza, el ancla, ¿no? También dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas, porque la esperanza está en las promesas de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, ¿verdad? Se lo dijo al Señor. ¿Te acuerdas que uno cuando violábamos el mandamiento, ¿va?, que no se puede jurar? Pero muchos de nosotros teníamos esa fea costumbre de jurar por Dios, ¿verdad? Decíamos por Diosito que sí, ¿verdad? Lo cual es totalmente antibíblico, no debemos hacer eso. Pero lo estoy haciendo para darte un ejemplo. Pero Dios, siendo Dios, no podía decir, al jurar, no podía decir por Diosito, ¿verdad? Porque Él mismo era Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios le juró a Abraham por Él mismo de que lo iba a bendecir. Entonces nosotros tenemos, el ancla de nosotros es el juramento de Dios. Dios ha jurado que nos va a bendecir. Dios ha jurado que te va a cuidar. Dios ha jurado que te va a sacar adelante. Y no debes desmayar en eso, sino al contrario, debes tirar el ancla en eso, ¿verdad? Y agarrarte duro de esa promesa. Dice así: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mismo mostrar la abundancia de Dios a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿verdad? Para nosotros. Increíble eso, ¿no? Cómo Dios juró su bendición sobre nosotros, ¿verdad? Por eso tres cosas permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Ya nosotros creemos, tú tienes que creer que Dios te ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y de cierto la promesa de Dios fue precisamente a Abraham. Juró que lo iba a bendecir, ¿verdad? Y aun cuando Abraham tuvo que hacer algo que era inapropiado, el sacrificio humano era inapropiado, pero Abraham, sabiendo las promesas de Dios, cuando Dios le pidió a su hijo, a Isaac, que se lo sacrificara, Abraham sabía que Dios prometía y no mentía. Abraham estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, dice la Biblia en el libro de Romanos, dice que Abraham se imaginó que aunque quitara la vida a su hijo, Dios se lo iba a resucitar de los muertos, en donde en sentido figurado dice, lo volvió a recibir. O sea que Abraham tenía tanta confianza, tanta fe, tanta esperanza en Dios, que dijo, está bien, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que Dios no le permitió hacer ese sacrificio, pero sí, Dios quería saber qué había en su corazón, ¿verdad? Quería conocer el corazón de Abraham, y no cabe duda pues que cuando él iba a sacrificar a Isaac, el Señor le dijo, detente, ¿verdad? No hay necesidad que tú hagas esto, ¿verdad? Sino que yo voy a proveer, ¿verdad? Entonces Dios, a similitud de Abraham, también proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por cuanto encontró un hombre que conocía su amor, conocía su fe y conocía su esperanza. Dios se agradó a él y Dios proveyó. Por eso le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque vio fe en él, ¿verdad? Una fe de tal manera que no escatimaba nada por amor a Dios. Que tenemos que demostrarle a Dios nuestro amor, así como él ha demostrado su amor a nosotros, ¿verdad? Porque cuando el Señor murió por nosotros en la cruz, nos demostró su amor, ¿verdad? Que es por supuesto a través del sufrimiento. Entonces, en este punto, ¿verdad? En esta vida que estamos viviendo, ¿cómo implementamos, ¿verdad? En la oración esto que estamos viendo, todo esto, ¿verdad? El poder saber que estamos viviendo un tiempo difícil, que estamos oyendo tantas cosas difíciles, pero los que amamos a Dios y los que se han acercado hoy, ¿verdad? Para poder amar al Señor, para poderle conocer, ¿verdad? Que tú puedas hoy ayudarnos a conocer, ¿verdad? Al Señor Jesús, evangelizar, ¿verdad? Como estábamos hablando hoy en la mañana, la oportunidad de que aquellos que se acercan a la transmisión puedan saber por qué nosotros hablamos con esta propiedad, por qué nosotros tenemos confianza, por qué estamos seguros, ¿verdad? Por qué estamos anclados. ¿Cómo es que uno puede llegar a tener esta ancla? ¿Cómo es que uno puede llegar a recibir este amor, esta seguridad que esta noche Dios nos está compartiendo? Amén. Quiero decirte que nosotros tenemos el barco y nosotros tenemos el timón del barco muchas veces cuando no tenemos a Cristo, pero nuestro barco navega para un lado, para otro, pero no llevamos ningún rumbo. Y quiero decirte, Dios es nuestra ancla, Jesucristo es nuestra ancla, Él es nuestra seguridad. Y en esta noche, donde quiera que tú estés, tú dile, seas cristiano o si no eres cristiano, pues en esta noche entrégale tu vida a Jesucristo. Nos cansamos ya de hacer las cosas como nosotros queremos. Cuando tú anclas, tú te sientes seguro. Cuando estás en el bote, navegas y el bote se hace así para un lado, para otro, te sientes inseguro. Pero cuando el ancla está ya clavadita en la arena, tú sabes que tú no te vas a mover de ahí, que Dios va a estar contigo. Así es ahora en tu vida. Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida, pero dale el control de tu barco a Jesucristo, que Él sea tu todo, que Él sea en tu vida lo primero. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hoy
podemos entregarle nuestra vida a Jesucristo solamente rindiéndonos, Tenemos nuestro corazón. tenemos esa esperanza delante de nosotros, ¿verdad? Todo nuestro futuro. Acuérdate que la esperanza, la fe es para hoy, ¿verdad? Nos sirve para vivir cada día, pero la esperanza nos sirve para navegar el futuro. En fe y en esperanza nosotros ya estamos navegando el futuro. Nosotros sabemos lo que viene. Acuérdate que cuando tú te sientas a ver un desfile, tú te sientas en la acera, ¿no? Los que han ido a Disney, ¿no? Apartan su lugar 2 horas antes para poder ver y vas viendo cada carro que viene y lo disfrutas, ¿no? Pero no sabes exactamente todo lo que viene, porque vas viendo el desfile parte por parte porque estás abajo, ¿no? Pero Dios, desde la azotea de un edificio, tú puedes ver todo el desfile, sabes cómo comienza, cómo termina. Y así es la vida. Dios sabe cómo comenzó y cómo terminó. Dios ya fue en el principio y en el final. Por eso Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Él conoce todo. Él ya lo vio todo. Él ya lo preparó todo. Es más, dice la Biblia que nosotros caminamos en obras preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aún Cristo fue destinado a morir por ti y darnos salvación y ser nuestra esperanza, nuestra seguridad desde antes que todo fuese creado. ¿Qué te parece esto? Fíjate que Dios ya lo vio todo, ya lo terminó y Él ya sabe que nos ama, que nos cuida, que proveyó. Lo único que tenemos que hacer nosotros es agarrarnos del Señor y caminar, ¿verdad? Seguirlo a Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice que nadie viene al Padre si no es a través de Él. En este momento, ahí donde estás, en tu sala, en tu casa, en tu carro, donde quiera que estés, el Señor está contigo allí. Si pudieras cerrar tus ojos y darle gracias a Dios porque hoy has escuchado esta palabra, porque hay una esperanza que no muere. Solo la duda pudiese matarla en ti, pero hoy nosotros ganamos esta guerra de palabras. Usted dice: Dios está conmigo, Dios me va a cuidar, Dios me va a bendecir, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va a ayudar. Y si nos agarramos de ahí, nos pasa lo de David. Vamos a encontrar que el mismo que nos ayudó a pelear ayer, nos ayuda a pelear hoy, y el mismo que nos ayuda a pelear hoy, nos ayuda a pelear mañana. Porque la Biblia dice, escucha esto, y el Espíritu de Dios va a entrar a tu corazón en este momento. El Señor te dice a ti: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te ayudo. Ahí viene la palabra del Señor. Y en este momento sé sano. Si estás enfermo, recibe sanidad. Si estás afectado en tu vida, tienes temor, tienes duda, si estás en una incertidumbre que te está agobiando, si te sientes deprimido, si te sientes triste, en este momento el Espíritu de Dios va a entrar a tu habitación, va a entrar a tu casa, a la sala de tu hogar, y el Señor va a inundar tu vida con fe, con amor y con la esperanza, la segura ancla del alma. Repite conmigo donde estés, dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti como pecador arrepentido, y dile: Señor, perdóname, yo reconozco que te he fallado, pero que en este momento, Señor, también puedo entender que tú me das amor, esperanza y fe. Señor, yo la recibo. Dile: recibo, Señor, a través de arrepentirme de mis pecados y confesar que soy pecador. Señor, yo recibo este regalo que tú me das en este momento. Confieso, Señor, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, y que por el poder de Dios fuiste levantado de los muertos, pagaste por mis pecados. Dile: Señor Jesús, gracias por pagar por mi culpa, Señor. Tú en este momento me justificas, me limpias y me salvas. Repítelo conmigo una vez más. Dile: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración, en este momento el Espíritu de Dios está entrando en ti. Tu vida va a ser diferente de hoy en adelante. Hoy vas a tener confianza. Dice que la segura ancla del alma es saber que Dios nos ama y que tiene promesas para nosotros. Promesas de todo tipo: sanidad, liberación, salvación, prosperidad, prodigios, milagros, maravillas. Dios siempre tiene todo querido, como dicen aquí en Miami, dicen así, todo está querido. O sea, quiere decir que Dios tiene todo ya bajo su control. Todo lo Dios lo tiene ya para bendición. Solamente tienes que creerlo. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. No es para el que entiende,
¿Ok? La Biblia no dice para el que entiende o para el que razona. No, 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 es para el que cree. Y es un acto de humildad el creer, honestamente. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bendición que podamos compartir con ustedes esta noche. Bendecidos los de Cristo fiel y verdadero y todos los que nos sintonizan. Qué bueno es poder estar juntos increíblemente. Así que gloria a Dios. Tenemos oración, piden oración Tito y Miriam por Arnoldo y su esposo que tienen el COVID-19, su esposa, perdón, Arnoldo y su esposa que tienen el COVID-19, y su hija de 9 años presenta síntomas. Son 4 niños en la casa. Es sobrino de Tito. Y oremos por Stephanie y familia. Es un caso tremendo. Vamos a orar también por Clara, que hoy le dolía mucho su pierna. Ella tuvo una operación hace unos días. Oramos por Clara, también por Dayamara, que es la mamá de la amiga de Jenny, de la que tú estabas hablando, que también le encontraron el COVID-19, y la amiga de Jenny está devastada. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Por Carlos y Carmen Sáenz, oren por mí, dice Carmencita, por mi garganta, por Jacksonville, y por Yari, y por Charlie, y por el bebé Gabriel. También la familia Camero pide oración por la familia en Colombia y en Perú. También Iris Sánchez: doy gracias por mi trabajo, pido protección para salir a trabajar, y por todos los que laboran en el área de salud, que también tienen que salir a trabajar. Soreli González: supimos que el cuñado de James, su esposo, que vive en Nueva York, salió positivo con el virus. Que Dios multiplique toda ofrenda y diezmo. También pide oración. Amén. Estaremos orando por él. Soreli. Oscar Martínez ora por su suegra, por la suegra de una compañera de trabajo que tiene el virus también. También Alondra, por la salud de la familia y por fuerza para superar esto, y que Dios provea también en el nombre de Jesús. También tenemos a Ariana: por mi madre, que Dios sane sus manos porque ha estado sintiendo dolor. También por los pastores, por sabiduría, tranquilidad y fortaleza. Gracias, Ariana, Dios te bendiga. Por Daniel, por guía y tiempo de oración y familia. En el nombre de Jesús, si quieres, oramos. Ok, correcto. Vamos a inclinar nuestras manos, iglesia. Oremos todos en este momento por toda esta gente que está sufriendo. Padre, en el nombre de Jesús te ponemos cada vida, cada nombre, Señor. Mira estas familias, Padre Santo. Reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, esta maldición, Señor bendito, este virus, Señor, que está atacando los cuerpos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú lo cancelas. Te damos gracias porque tú estás contestando nuestras oraciones. Declaramos, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Mira cada otra petición que se ha hecho, Señor, cúmplela. Protección por los hermanos que están trabajando, Señor, todavía, que están saliendo a las calles, Dios mío, inevitablemente son trabajadores esenciales, Señor, o necesitan ir a trabajar. Te pedimos que los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Añadimos el nombre de Dani, Señor, esposo de Soraya, Señor, que está trabajando en Customs, Señor, que está trabajando directamente en los cruceros, Señor, con la gente que está infectada, Señor, y cada hermano, cada persona, Señor, que ha sido ahora mismo mencionada. Guárdalos, protégelos donde quiera que estén, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre todo sanidad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria amén. a Dios. Y recuérdense de las peticiones, van a estar en el website en esta semana, por la sanidad de todos los que están infectados con el virus en todo el mundo, por todas las familias que están sufriendo la pérdida de su ser querido, por los médicos y personal de los hospitales y de todo el mundo, para que Dios los guarde, por los gobernantes, para que Dios les dé sabiduría para tomar buenas decisiones y que los guarde de todo mal. Que Dios tenga misericordia del mundo entero y haga desaparecer el virus para siempre.
Que Dios nos ayude a todos los cristianos a predicar el evangelio y que se salven muchas almas para Jesucristo. Recuérdese, esas son las 7 oraciones que tenemos y van a estar en el website en esta semana para que todos lo tengan toda la semana en su corazón. Y así somos una familia, la familia de Cristo fiel y verdadero, que te extiende su amor. Saludes a todos ustedes en otros países, les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga. Y nos vamos hasta el domingo. Feliz Semana Santa. Y no te olvides que vamos a celebrar el domingo de resurrección, que es lo más importante que existe en la vida. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó de los muertos para nuestra justificación y vive para siempre. Muchas bendiciones para todos.